El aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Shaq miraba por la ventana, perdido en sus pensamientos. Su hermana reía con Dylan, el nuevo amigo que había traído a casa. Era un chico carismático, con una sonrisa que iluminaba la habitación. Pero para Shaq, esa sonrisa era un recordatorio de lo que nunca había podido ser. Cuando sus manos se encontraron en un apretón, el mundo se detuvo. Un escalofrío recorrió su cuerpo. ¿Por qué sentía esa conexión? Era solo un saludo, pero en su interior una tormenta se desataba. La presión de ser el hijo perfecto, el hermano ejemplar, lo ahogaba. La mirada de Dylan, intensa y curiosa, lo desnudaba. ¿Qué pasaría si su hermana supiera lo que realmente sentía? La risa se desvaneció, dejando un silencio incómodo. Shaq tragó saliva, sintiendo el peso de su secreto. La aceptación, el deseo, la vergüenza, todo se mezclaba en su mente. Todo se mezclaba en su mente. ¿Era posible que alguien como él pudiera ser amado? La pregunta lo atormentaba. La vida ordenada que había construido se tambaleaba. Dylan lo miró de nuevo, esta vez con una chispa de complicidad. Shaq sintió que el aire se volvía denso. ¿Podría abrirse a él? ¿O se quedaría atrapado en su propia prisión? La tensión era palpable. La cocina, antes un refugio, ahora se sentía como un campo de batalla. El sonido del reloj marcando el tiempo resonaba en sus oídos. ¿Qué decisión tomaría? ¿Se atrevería a cruzar esa línea? La incertidumbre lo consumía. La conexión que había sentido era real, pero el miedo lo mantenía cautivo. ¿Podría liberarse de sus cadenas? Shaq miraba por la ventana de su pequeño apartamento en Seattle. La lluvia caía sin piedad, como si el cielo compartiera su tristeza. Su vida era un ciclo monótono: trabajo, casa, silencio. Pero todo cambió con la llegada de Dylan. Dylan era nuevo en la oficina. Su risa iluminaba el ambiente gris. Shaq sentía un tirón en su pecho cada vez que lo veía. Era un deseo que nunca había reconocido. ¿Por qué le costaba tanto aceptar lo que sentía? La culpa lo envolvía como una sombra. Una tarde, mientras la lluvia golpeaba el cristal, Shaq se encontró con Dylan en la cafetería. El aroma del café recién hecho llenaba el aire, pero su mente estaba en otro lugar. Dylan le sonrió y el mundo se detuvo. ¿Era posible que alguien como él pudiera quererlo? La pregunta lo atormentaba. Shaq se sentó en una mesa apartada, observando a Dylan. Su risa resonaba, pero en su interior había un eco de inseguridad. La lucha entre el deseo y el miedo lo consumía. ¿Qué pasaría si lo rechazaba? La idea de ser visto como diferente lo aterraba. El sonido de la lluvia se intensificó, como un latido acelerado. Shaq cerró los ojos, imaginando un futuro donde pudiera ser él mismo. Pero la realidad lo golpeó de nuevo. La soledad era su refugio, pero también su prisión. Dylan se acercó, interrumpiendo sus pensamientos. ¿Te gustaría unirte a nosotros? La invitación era simple. Pero para Shaq era un abismo. ¿Podría darse paso? La lucha interna sería capaz de dejar atrás el miedo y abrazar su verdad. Las luces de la ciudad parpadean en la distancia. Shaq mira su teléfono. El corazón late con fuerza. Un nuevo mensaje de Dylan. Las palabras brillan en la pantalla. ¿Nos vemos esta noche? La pregunta flota en el aire, cargada de posibilidades. Cada encuentro es un juego. En el café, sus manos se rozan accidental. Un escalofrío recorre su espalda. La risa de Dylan resuena, pero hay un eco de inseguridad. ¿Qué pasaría si alguien los viera? La presión de las expectativas familiares pesa sobre ellos como una sombra. La sociedad no siempre acepta lo que sienten. Shaq se siente dividido. Por un lado, el deseo lo consume. Por otro, la culpa lo atrapa. ¿Es correcto amar a otro hombre? La pregunta lo atormenta. En su mente, las voces de su familia resuenan. No es natural. No es lo que queremos para ti. Pero la conexión con Dylan es innegable. Cada mensaje, cada encuentro, es un paso hacia la libertad, pero también hacia el abismo. La noche llega. Se encuentran en un parque.
bajo la luz tenue de una farola. El aire huele a tierra húmeda y flores marchitas. La tensión es palpable. Shaq siente el latido de su corazón en sus oídos. ¿Debería dar el siguiente paso? ¿Debería dejar que el deseo lo guíe? La lucha interna lo consume. Dylan se acerca. Sus ojos brillan con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué piensas? Su voz un susurro. Shaq se siente atrapado entre el deseo y el temor. La pregunta lo persigue. ¿Puede el amor florecer en un mundo que a menudo lo condena? La respuesta se siente tan cercana, pero también tan lejana. La luz tenue del salón iluminaba las sombras que danzaban en las paredes. Dylan y Shaq se acomodaron en el sofá, la pantalla brillando con imágenes de una película romántica. El aire estaba cargado de una tensión palpable. Dylan se giró hacia Shaq. Sus ojos reflejaban una mezcla de emoción y miedo. La risa de la película resonaba, pero en su interior, Shaq luchaba con un torbellino de sentimientos. Era correcto sentir lo que sentía por Dylan. La atracción lo consumía, pero la lealtad hacia su hermana lo mantenía anclado. El aroma de las palomitas recién hechas llenaba el espacio, pero no podía disfrutarlo. Cada crujido era un recordatorio de su dilema. La imagen de su hermana, feliz y despreocupada, se interponía entre ellos. ¿Podía arriesgar su relación por un deseo que lo aterraba? Dylan se acercó un poco más, sus brazos rozando los de Shaq. Un escalofrío recorrió su cuerpo. La conexión era innegable, pero la culpa lo envolvía como una sombra. ¿Qué pasaría si su hermana se enteraba? ¿Y si Dylan no sentía lo mismo? La película avanzaba, pero su mente estaba atrapada en un bucle de preguntas. La aceptación de su identidad se sentía como un lujo inalcanzable. ¿Por qué era tan difícil ser honesto? La lucha interna lo desgastaba. Un susurro de deseo se mezclaba con el miedo a la traición. La risa de la película se desvanecía, dejando solo el eco de su confusión. Shaq cerró los ojos, deseando que el tiempo se detuviera. ¿Podría encontrar el valor para ser él mismo? ¿O seguiría escondido tras la fachada de la normalidad? La noche caía, y las luces de la ciudad parpadeaban como estrellas perdidas. En un rincón oscuro del bar sus miradas se encontraron. Un instante, un suspiro. La música vibraba, pero todo se desvaneció. Solo quedaban ellos. El aire estaba cargado de tensión. Sus corazones latían al unísono, un eco de deseos reprimidos. La culpa se deslizó entre ellos, como una sombra. ¿Era este amor verdadero o solo un deseo prohibido? La pregunta se cernía, pesada y angustiante. Se acercaron. Casi sin darse cuenta, la piel de sus manos se rozó. Un contacto eléctrico. El mundo exterior desapareció. En ese momento la vulnerabilidad se convirtió en fuerza. Sus labios se encontraron, suaves y temerosos. Un beso que desató una tormenta de emociones. La pasión ardía, pero la culpa también. El sabor de la cerveza y el tabaco se mezclaba con la dulzura de su aliento. Era un contraste extraño, como el amor que sentían. La lucha interna se intensificaba. ¿Qué dirían sus amigos? ¿Y sus familias? La aceptación parecía un sueño lejano. Mientras se separaban, la realidad regresó con fuerza. La mirada de uno se llenó de miedo, el otro, con deseo. La línea entre lo correcto y lo incorrecto se difuminaba, como el humo que se elevaba en el aire. Ambos sabían que este momento podría cambiarlo todo. Pero estaban listos para enfrentar las consecuencias. La duda se instaló como un eco en sus mentes. La noche continuaba, pero ellos estaban atrapados en su propio laberinto emocional. La pregunta persistía. ¿Podrían amar sin miedo? La luz de la mañana se filtraba a través de las cortinas, iluminando el rostro de Shaq. Su corazón latía con fuerza, recordando la noche anterior. Dylan, a su lado, parecía perdido en sus pensamientos. La pasión había sido intensa, pero ahora la realidad se cernía sobre ellos como una sombra. Shaq se levantó, sintiendo el frío del suelo bajo sus pies. La llamada de Rachel resonó en su mente. ¿Qué diría? ¿Cómo reaccionaría al enterarse de su relación con Dylan? La culpa lo invadía. La sociedad aún no estaba lista para aceptar su amor. ¿Podrían ellos mismos aceptarlo? Dylan se giró. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y miedo. ¿Y si no lo entiende?, preguntó, su voz temblando. Shaq sintió un nudo en el estómago. La presión de ser auténtico, de vivir su verdad,
Era abrumadora. La lucha interna entre el deseo y la aceptación lo consumía. El aroma del café recién hecho llenaba la habitación, pero no podía disfrutarlo. Cada sorbo le recordaba lo que estaba en juego. La posibilidad de perder a Dylan lo aterraba. ¿Era suficiente su amor para enfrentar el juicio del mundo? Las palabras de Rachel podrían cambiarlo todo. La traición se sentía como un eco en su mente. ¿Podrían reconciliar su amor con el miedo que los rodeaba? La pregunta lo atormentaba. Dylan se acercó, tocando suavemente su brazo. «No estamos solos», murmuró. Pero, ¿era eso cierto? La lucha por ser quienes eran, por amarse sin miedo, apenas comenzaba. Shaq miró por la ventana. El sol brillaba, pero su corazón estaba nublado. ¿Podrían encontrar la luz en medio de la oscuridad? La respuesta parecía tan lejana.